muy lindo, donde vamos a hablar básicamente de lo que es el síndrome metabólico. Voy a bajar de doctora la clase de síndrome metabólico está en el módulo de endocrinología. Aquí lo van a poder encontrar, ¿sí? Pueden bajar ustedes la clase, la pueden visualizar, ya saben que también tienen que marcar su presencia para la plataforma les dé el porcentaje necesario para poder continuar. Bien, quizás ayer o en la clase anterior ya habrán visto con la doctora, ¿sí?, un poco sobre lo que significa estar con una célula beta enferma, ¿sí? Y qué cambios va a tener esa célula en el paciente que curse o con diabetes o con síndrome metabólico en una instancia. Nada más hacer una breve reseña. Nosotros estamos diciendo que el síndrome metabólico, ¿sí?, es un grupo de enfermedades, ¿sí?, un grupo de patologías que van a presentarse con algunas características propias de enfermedades. En realidad, en el síndrome metabólico tenemos 5 enfermedades reunidas en una sola, ¿sí?, y que va a tener características para poder enfermarse, ¿sí? Fijamos entonces primeramente la definición de síndrome metabólico. En nuestros términos nos dice: las enfermedades que engloban el espectro del síndrome metabólico son, en primer lugar, el paciente que está obeso, un paciente con obesidad de tipo central, ¿sí? Hombre o mujer con obesidad, ¿sí?, es un punto para pensar en síndrome metabólico. El otro punto fundamental va a tener como característica la resistencia a la insulina y la glucosa normal en ayunas. O sea, el paciente diabético o prediabético, ¿sí?, puede estar predisponiendo ya a tener síndrome metabólico en este caso. El tercer punto, el paciente hipertenso, ¿sí?, cuando tiene cifras arteriales con elevación, o sea, por encima de 135 por 85, ¿sí?, vamos a pensar que tiene otro punto para síndrome metabólico, ¿sí? Y también podemos tener una clasificación de dislipidemias, ¿sí?, cuando tenemos una elevación de los triglicéridos y una disminución del valor de HDL. Bien, hoy les voy a ayudar un poquito en el hecho de poder visualizar también la... Vamos a usar un poquito la pizarra hoy, entonces, todo lo que estuvo hablando el doctor, ¿por qué hablamos de síndrome metabólico? Porque vemos diferentes patologías que en algún momento, ¿sí?, va a llevar a ese disturbio del metabolismo en sí, que con ese síndrome metabólico nosotros aumentamos el riesgo de enfermedad cardiovascular también, ¿verdad? Entonces, para hablar de síndrome metabólico tenemos que tener 3 o más de los siguientes criterios. Quiero que me avisen si ven bien. Por un lado, uno de los criterios, ¿sí?, para tener síndrome metabólico es la medida de la circunferencia abdominal que estuvimos hablando, y hoy vamos a ver por qué insistimos tanto en esto, donde en la mujer, si encontramos mayor o igual a 88 centímetros, ¿sí?, ya tenemos ya un punto para el diagnóstico de esto, o en el hombre mayor o igual a 102.
Entonces, lástima que dejé, hoy vamos a medir triglicéridos. ¿Qué valores de triglicéridos vamos a revisar un poco nuestro paciente? En ayunas mayor o igual a 150 miligramos sobre decilitros. HDL, el HDL colesterol, tenemos menor a 50 en las mujeres y menor en 40 en los hombres. La presión arterial tenemos igual o mayor a 130 de la sistólica y 85 de la diastólica. Esto vamos a ver mucho. Entonces ya vamos sumando. Don Pedro tiene una presión 130/85, tiene una circunferencia de cintura mayor a 102 y tiene una glucosa ya un poco aumentada, mayor o igual a 100. Entonces vamos sumando puntos para lo que tenemos síndrome metabólico. Entonces, 3 o más de estos criterios ya vamos diagnosticando síndrome metabólico. ¿Sí? Nada más acotarles, ¿sí? Que en realidad estos valores pueden ir cambiando, ¿sí? Este valor que la doctora les puso aquí de circunferencia de cintura 88 centímetros para la mujer, 102 para el hombre, va a diferenciarse según la etnia y según, digamos, el valor que tú utilices para tu región. Si es en Brasil, ¿sí? No es porque los brasileros sean diferentes en su estructura, sino que utilizan distintos protocolos. La Sociedad Brasilera de Endocrinología utiliza 80 para las mujeres, ¿sí? 80 centímetros para mujeres y 90 para el hombre, ¿sí? 90 centímetros para el hombre. O sea, tenemos que ver qué criterio estamos utilizando según el país que nos está, digamos, delimitando. El 88 y 102 es de la Sociedad Americana del Corazón, American Heart Association. Bien, eso es circunferencia de cintura. Esto no cambia, triglicéridos en todos lados. Aquí en la China, cuando está por encima de 150, es ya un punto para hablar de síndrome metabólico. El HDL en casi todos los lugares también estamos usando el mismo valor. Presión arterial, por ahí algunos sectores pueden cambiar, pero es 130 o 135, ahí en la diapositiva de ustedes. Sí. Bien, entonces alguna bibliografía van a tener 140/90, ¿sí? Y la glucosa en ayunas también, porque algunos van a decir 100, 110, 105, va a cambiar. Otros puntos nada más para acotarles. Anteriormente, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud puso también otro de los criterios, me permitís, doctora, que ya no se utilizan, ¿sí? Ya no se utilizan por mucho, pero también lo vamos a encontrar, es el índice de masa corporal, ¿sí? Ustedes saben, índice de masa corporal por encima de 25, disculpen, estamos hablando de obesidad grado 1, ¿sí? Un índice de masa corporal por encima de 30, obesidad grado 2, un índice de masa corporal por encima de 40, grado 3. Pero eso no es puntuación para síndrome metabólico. Algo que le dijo bien la doctora, voy a anotarlo por aquí. Si tiene más de 3 de los criterios, ¿sí? Más de los 3 criterios, ¿sí? Por ejemplo, nuestro paciente tenga circunferencia de cintura abdominal alta, tenga HDL, colesterol bajo y tenga presión arterial por encima de 140, ya estamos haciendo diagnóstico de síndrome metabólico. Me faltó uno más. ¿Por qué no utilizamos el LDL? También ya casi no se utiliza el LDL para el diagnóstico
de síndrome metabólico, porque es en realidad un valor muy, pero muy variable el de el LDL, ¿sí? Ustedes verán doctores, doctoras, doctores, ¿sí? Esto es muy fácil, es un camino, parece que entramos muy fácilmente al síndrome metabólico y muy difícilmente a veces salimos del síndrome metabólico. Pero sí es súper importante, es muy fácil de explicarles a sus pacientes que con estos valores que están teniendo aquí, aunque él no sienta, digamos, nada, tiene un mayor riesgo de desarrollar en 4 veces, o sea, tiene un aumento de 4 veces de tener diabetes mellitus, ¿sí? Él no es diabético todavía, pero puede desarrollar diabetes a corto o mediano plazo, ¿sí? Si ya tiene estos criterios de síndrome metabólico. O tiene un riesgo de 2,5 veces de tener una enfermedad cardiovascular, ¿sí? De padecer o quizás a 10 o 15 años un infarto agudo de miocardio o una enfermedad cardiovascular. Esto es lo interesante de poder explicarles a nuestros pacientes lo que engloba, vamos a decir, el síndrome metabólico. Bien, ¿cuál es el detrás de cámaras del síndrome metabólico? Sí, es generalmente que siempre tiene asociado un síndrome de resistencia a la insulina, ¿sí? Ese síndrome de resistencia a la insulina, otra vez, son un grupo de patologías o un grupo de enfermedades que están genéticamente determinadas, ¿sí? Y que obviamente por los factores externos, ¿sí? Van a estar exacerbados o van a estar potenciados para el desarrollo de una enfermedad que ya estamos viendo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los potenciadores de esa resistencia a la insulina? La obesidad, el sedentarismo, la ingesta de grasas saturadas y obviamente la ingesta de harinas, panes, la ingesta de mayor cantidad de hidratos de carbonos simples. Todo eso va a, digamos, predisponer a que si el paciente tiene un factor genético, pueda desarrollar, obviamente, una resistencia a la insulina, y hablando de resistencia a la insulina ya es símil a hablar a síndrome metabólico. Dentro de lo que es resistencia a la insulina, nosotros vamos a tener la hiperinsulinemia, ¿verdad? La intolerancia a la glucosa, entonces vamos a ver esos valores que estamos mirando, enfermedad coronaria, dislipidemia, ¿sí? Microalbuminuria, hipertensión arterial y obesidad central. Entonces nosotros vamos viendo todos estos factores, tanto la obesidad, tabaquismo, sedentarismo, diabetes, hipertensión, van a llevar a que el organismo tenga una resistencia a la insulina, entonces la insulina no va a estar cumpliendo ese papel, entonces nosotros vamos a ver cómo la obesidad llega a una resistencia, ¿sí? Como la hipertensión llega a una resistencia, pero hoy vamos a basarnos un poquito aquí de sedentarismo, también la falta de actividad y la obesidad, cómo va a alterar, ¿sí? A ese receptor de insulina que tenemos aquí atrás, ¿verdad? Entonces, ven, todo esto, por una parte, como decía, tenemos un factor genético que sumado a esos factores adquiridos va a ir aumentando ese síndrome de resistencia a insulina. Aquí vamos a pasar. En esa diapositiva anterior nada más, doctora, quería agregarles algo. Yo les dije al comienzo que síndrome metabólico no es una sola enfermedad, sino que síndrome metabólico son grupos de enfermedades, ¿sí? Que en conjunto van a llevar o van a predisponer a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. O sea,
Esto es lo interesante de poder explicarle al paciente. Si señora, usted tiene una esteatosis hepática, si tiene un hígado graso, entonces estamos teniendo una adiposidad dominantemente abdominal, ¿sí? Estamos teniendo que en su circunferencia abdominal está teniendo mayor depósitos de grasas. O si tenemos una resistencia a la insulina dominantemente, tenemos diabetes, tenemos un deterioro como el síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Que puede obviamente desarrollar un síndrome de resistencia a la insulina y que puede llevar también a un síndrome metabólico. Si tenemos dislipidemia, entonces tenemos una alteración en ese metabolismo lipídico y que también puede estar relacionado con ese síndrome metabólico. O sea, vemos que todas estas enfermedades que ustedes ven en la periferia, hígado graso, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico, diabetes gestacional o diabetes mellitus tipo 2, son todas enfermedades que confluyen, vamos a decir, en el síndrome metabólico. Un grupo de enfermedades que van a confluir en nuestro síndrome metabólico. Si este mecanismo normal de síntesis de insulina, quizás ustedes ya repasaron un poquito o ya lo habrán visto. Les voy a proyectar la pantalla para que podamos ver un poco mejor. Aquí ustedes pueden ver entonces, ¿sí? En la imagen, ¿sí, doctora? Bueno, entonces tenemos ahí la vía de señalización, ¿sí?, de la insulina. Y ustedes van a decir por qué tanto esta doctora habla de él. Vimos primeramente el repaso, mecanismo de síntesis de insulina que muchísimo enfocamos la clase pasada. Entonces eso vamos a dejar como dado, pero van en la vía de señalización de la insulina, donde recordando teníamos, ¿me ven bien? Fabiano, ¿ves bien aquí nuestro receptor de insulina? Tenemos la subunidad alfa con 21 aminoácidos y la subunidad beta con 30 aminoácidos. Estos están unidos por puentes disulfuro. Y nosotros veíamos el primer paso de señalización, era la fosforilación de los residuos de tirosina, y en este caso se fosforilaba normalmente. Este es otro esquema que hoy les preparé. Este IRS es el sustrato receptor de insulina. Este sustrato se fosforila, ¿sí? Y vamos por dos vías. Teníamos dos vías en la señalización de la insulina, que era la inositol 3 quinasa, por un lado, y todos unos pasos. Ese inositol 3 quinasa, ¿para qué se activaba? Para actuar sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos y proteínas. Esto normalmente en nuestra célula beta. Y por otro lado, otra vía era la MAP quinasa, que servía y actuaba en el crecimiento y proliferación celular. Estamos en la célula beta del páncreas. Y ustedes preguntan por qué tanto se insiste y por qué tanto hablamos de esta obesidad central, ¿sí?, esta circunferencia, estos triglicéridos altos. Porque los ácidos grasos que están aumentados, que están acumulados, ¿sí?, en el lecho esplécnico, ¿sí? Entonces, esos ácidos grasos van a competir por la glucosa, van a competir aquí y va a alterar toda esta vía de señalización. Esos ácidos grasos aumentados
van a liberar ciertos metabolismos. Primeramente no compiten. Entonces yo vengo, le saco del lugar al doctor, que es la glucosa, entonces yo voy a actuar ahora. ¿Y qué hago? Voy a venir a actuar aquí. Voy a liberar ciertos metabolitos que son el diacilglicerol, ceramida y acil-CoA. Todos estos metabolitos van a venir y van a fosforilar otros aminoácidos. Entonces actúa aquí. Viene, ellos le fosforilan, ¿sí? No se va a fosforilar la tirosina, entonces se fosforila otros aminoácidos. Y si yo le cambio de fosforilación, por decirles, entonces esta vía que estaba aquí no vamos a tener, ¿sí? Entonces bastante profundo. Imagínense, nosotros vemos un paciente obeso, ¿sí? Una obesidad grado 1, 2 y 3. Estamos viendo qué está pasando, qué está haciendo ese ácido graso a nivel celular, a nivel de señalización. Entonces, tenemos que va a actuar sobre esta vía. No vamos a tener esta vía. Entonces no va a estar presente, no se va a realizar ese metabolismo normal de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Entonces ahí tenemos lo que se llama resistencia a la insulina. De ahí viene, se resisten a que esta insulina actúe normalmente. ¿Por qué? Porque vino este ácido graso, fosforiló otros residuos. No hay esta vía, se inhibe esta vía, se realiza otra vía, pero no esta, y no tenemos un metabolismo normal. ¿Y qué más liberan ese tejido adiposo? Miren, el tejido adiposo libera ácidos grasos, libera lectina, que es una adipoquina. ¿Qué va a hacer esto? Va a inhibir la síntesis y secreción de insulina. ¿Se acuerdan? El mecanismo de síntesis de insulina que estuvimos viendo, cómo se fosforila, que ocurre en tantos pasos para que se secrete esa insulina, eso no va a ocurrir. Va a venir, va a inhibir ese mecanismo de síntesis y secreción de insulina que nosotros estuvimos repasando. Recuerdan cuando la glucosa ingresa, se produce glucólisis, hay formación de ATP, recuerdan, se cierran los canales de potasio, se despolariza la membrana, se abren los canales de calcio y ahí ocurría el influjo de insulina. Ahí entonces esta leptina va a inhibir. Entonces la importancia. Y por último, antes que se aburran, ahí está. El factor también libera factor de necrosis tumoral que va a interferir en todo esto de la señalización. Entonces, por eso la importancia de ir viendo cómo se forma esa insulina resistencia que puede llevar a un síndrome metabólico, y estamos del síndrome metabólico, estamos a un paso de la diabetes o un paso de la enfermedad coronaria también. Entonces, Bien, excelente, excelente la explicación, doctora. Entonces, tener obesidad o tener aumento de la circunferencia abdominal, si nos estás diciendo que es un paso para aumentar esa resistencia a la función de la insulina, o es que esa vía normal de señalización de la insulina pueda estar alterada o puede estar, digamos, de forma patológica en nuestros pacientes. Entonces, ¿por qué es tan importante conocer lo que es la obesidad? Porque nuestro paciente, obviamente, obeso o con obesidad central o con obesidad abdominal, va a tener, digamos, una predisposición mayor
a tener obviamente diabetes, a tener obviamente patologías cardiovasculares normalmente. Fíjense en nuestra diapositiva. Dice la obesidad, independientemente, solo obesidad, es un marcador independiente del incremento de riesgo de enfermedad cardiovascular. Solo tener obesidad, solo tener aumento de esa circunferencia abdominal, ya no está hablando de que tiene un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de diabetes tipo 2, ¿sí? Dio estos valores que está anotando aquí la doctora, ¿sí? 88 para la mujer y 102 para el varón. Quizás vamos a utilizar nosotros estos valores sí en nuestra cátedra. Bien, en el examen, dice la doctora, vamos a quizás cobrar de ustedes los valores que estamos disponibilizando. Pero también sepan que hay otros valores que también son muy importantes. Como yo les dije anteriormente, Organización Mundial de la Salud anteriormente utilizaba el índice de masa corporal. No es que no sea importante el índice de masa corporal, pero no es un criterio para síndrome metabólico. Sí, fíjense ahí en la diapositiva. De 35 a 39.9 determina una obesidad grado 2 y mayor de 40 tenemos una obesidad grado 3. Esto muy importante según la OMS, ¿verdad? Donde hay parámetros que toman el índice de masa corporal. Y aquí nada más para recordar lo que estamos viendo. Aquí la obesidad, otra vez repetimos, es un marcador independiente del incremento de riesgo de enfermedad cardiovascular asociado a resistencia a la insulina. El tejido adiposo, entonces, muy activo, sintetiza, ya vimos, factor de necrosis tumoral alfa, ácidos grasos libres, leptina. Entonces, eso va a ir alterando la función normal de la insulina. Bien, otra vez buscando un poquito el porqué, las etiologías de la obesidad en nuestros países, en Latinoamérica, Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, desde México hasta toda Latinoamérica, la mayor, digamos, predisposición que tenemos es por el sedentarismo, ¿sí? Y se ha incrementado en estos últimos tiempos, ya hay más formas o estilos de vida distintos que predisponen a que la obesidad sea mucho más frecuente. Además, el consumo de alimentos rápidos, ¿sí?, hace que esos alimentos nos aumenten el riesgo de tener obesidad. Y obesidad de tipo central fundamentalmente. Fíjense un poco más qué es lo que va a hacer ese tejido adiposo, qué es lo que va a actuar ese tejido adiposo. Ahí estamos viendo en la figura, si podés mostrar, por favor. En el primero tenemos un tejido adiposo, un ácido graso pequeño, ¿verdad? Un tejido adiposo, perdón, de un tamaño normal. Entonces hay una adipogénesis aumentada a mi paciente obeso, donde hay una mayor vascularización, eso va a ir nutriendo y a medida que va a ir aumentando, en algún momento, como ven, hay una expansión de tejido adiposo, de grasa abdominal, va a ocurrir lo que se llama inflamación. Entonces, no es simplemente una obesidad, por decirle, buscando la estética o qué sé yo, sino que hay una inflamación, hay una infiltración de macrófagos, de otras células, y así como toda inflamación va a ir liberando interleucinas, va a ir liberando ciertas sustancias como estuvimos viendo. Entonces, esas sustancias que se va liberando, como vemos ahí, va a llevar a lo que es la insulinoresistencia. Entonces tenemos infiltración de tejido adiposo por macrófagos.
O sea, hay una inflamación, liberación, ¿sí? Aumenta el número de citocinas inflamatorias, como son el factor de necrosis tumoral, interleucina 6, PCR. Entonces, todo esto va a ir alterando lo que tenemos aquí atrás y a lo que estamos viendo, la secreción de insulina, ¿verdad? En conclusión, o sea, la obesidad va a ser el mayor predictor de que va a producirse esa resistencia a la insulina. Eh, Vemos que va a haber cambios, ¿sí? En el metabolismo lipídico, vemos que va a haber cambios en la inflamación de ese paciente. Un paciente que tenga obesidad de tipo central, sí o sí es un paciente que está con una inflamación a nivel de sus vasos sanguíneos, ¿sí? Y más si le asocias a esa obesidad central que el paciente tenga esteatosis hepática, ¿sí? Fíjense, el hígado en sí hace que la resistencia hepática a la insulina se manifieste por sobreproducción de glucosa. Fíjense en este dibujo que está teniendo aquí. El paciente está con esteatosis hepática, ¿sí? Hay, como dijimos, aumento de grasa intraabdominal. Esos macrófagos hacen una mayor lipólisis, una disminución de la lipogénesis, ¿sí? Y eso predispone a un aumento de la glucosa circulante en sangre y obviamente vamos a tener, si un paciente ya o que desarrolla diabetes o que desarrolle justamente un síndrome metabólico que es en última instancia. Paciente va a tener una reducción de la glucosa, ya vamos a poder observar en su laboratorio. Sí, y no solamente eso, doctora, por darles un ejemplo, el paciente que tenga esteatosis hepática, ustedes saben, es infiltración de grasa en el hígado, es un predictor para tener cirrosis hepática, ¿sí? Y el paciente que tiene cirrosis hepática es un riesgo para tener cáncer en el hígado, ¿sí? Si bien es muy bajo el porcentaje de pacientes que llegan desde esteatosis hepática no alcohólica, un 2% de esos pacientes van a llegar a cirrosis hepática y otra vez un porcentaje muy pequeño de ellos van a producir cáncer. Pero sí es importante que ustedes lo puedan determinar o que le puedan informar a los pacientes que tengan este hígado con grasa no alcohólica. Entonces, el hígado, como ya dijimos en conclusión, hace que la resistencia hepática a la insulina se manifiesta por sobreproducción de glucosa. Entonces van viendo cómo la obesidad, ¿sí? Esa estatosis hepática, todo va sumando para que haya una resistencia a la insulina, ¿verdad? Y otro factor que estamos viendo es la hipertensión arterial. Aquí vamos a modificar un poco, vamos a usar el término que está aquí en la pizarra, que es Bien, mayor o igual professora, a 130/85. Sí, sí, Fabiano. só uma pergunta, doutor. Sí. Qual seria o tratamento para as pacientes que têm esteatose hepática? Bien, muy bien. Buena. Siempre, a mí me surgió la misma pregunta cuando estuve en una conferencia sobre esteatosis hepática y le preguntaba, inclusive yo a un experto, doctor, ¿y qué tenemos para medicar a esa esteatosis hepática? Y él me fue muy sincero y me dijo, no es que no tengas tratamiento farmacológico, lo único que tienes, si tú sabes, es una grasa por depósito que está quizás en el lugar más recóndito de nuestro organismo. Lo único que tienes es mejoras en su actividad física y disminución en los hidratos de carbono y lípidos, ¿sí? O sea, buena alimentación y actividad física.
es lo único que va a frenar que esa esteatosis hepática siga progresando. Y no tienes, digamos, ningún medicamento y no tienes que dar ningún medicamento, porque la gran mayoría de la medicación tiene un paso hepático o tiene digamos, una producción que va a pasar por el hígado. Entonces, medicamento que tú le des, medicamento que va a pasar por el hígado. Sim. Então é alimentação mesmo e atividade física. Inclusive, te digo más, Fabiano, tienes que escribirlo, ¿sí? Tienes que decirle a tu paciente, tienes que hacer actividad física durante 30, 40 minutos, caminatas en terreno plano, ¿sí? En un aire libre si se puede, o en una caminadora si es que no se puede, pero que sea rutinario, ¿sí? La alimentación, todos los médicos tenemos que estar preparados como para instruir acerca de las formas en que pueda alimentarse nuestro paciente. Y eso, ¿sí? Geralmente a esteatose apresenta algunos sintomas? Generalmente nada. Puede haber sí, una sensación de pesadez en el abdomen o una sensación de Estufamento? distensión o entufamiento, como se siente, digamos, muy hinchado, pero no, generalmente no hay mucho dolor. Yo tengo muchos pacientes que le pides por otros motivos una ecografía abdominal y sorpresa, te encuentras con una esteatosis hepática leve o moderada. Les juro que es quizás la forma más frecuente que encontramos esteatosis hepática. Le pedís una ecografía por otro motivo y te encuentras con, si el ecografista es bueno, te informa la esteatosis hepática, ¿sí? Ya ve un hígado inhomogéneo y compañía, pero el dolor en el hígado es la menor causa. Sí, te vuelvo a repetir, sí puede llegar a molestar porque ustedes recuerdan, el hígado está recubierto por una cápsula, ¿sí? La cápsula de Gleason, ¿sí? Se recuerdan que la cápsula de Gleason es la que le estaba rodeando. Se puede, disculpen, esos lípidos que están teniendo pueden infiltrar y aumentar el tamaño del hígado y puede molestar. Pero no es, digamos, muy clásico tener dolor en la esteatosis hepática. Busquen, disculpen, acá sí voy a poner un término, algo que se llama, ¿sí? En inglés, lo voy a anotar, NASH, ¿sí? Hígado hepático no alcohólico. Está en inglés, ¿sí? Hígado hepático no alcohólico. Es la causa más frecuente de esteatosis hepática, ¿sí? Entonces, ya hablamos de obesidad, ¿sí? Ya hablamos un poquito de dislipidemia. Y ahora vamos a hablar de hipertensión. Bueno, esa hipertensión entonces también es un factor adquirido. Ya vimos esos valores de cifras arteriales mayor o igual a 130/85, ¿verdad? Entonces, recordando que es producto del incremento de la resistencia vascular y se traduce por daño vascular sistémico. Entonces, mi paciente, ya vamos sumando, tiene circunferencia abdominal aumentada, tiene triglicéridos aumentados y además es hipertenso. Entonces, ya tenemos 3 más 1, ya suficiente para estar dando el diagnóstico de síndrome metabólico y explicarle que si él sigue de esta manera, sigue con esos aumentos, tiene 2 caminos, o va para una diabetes o va para una enfermedad cardiovascular, ¿verdad? En años. Pero hay que ir, ahí tenemos que ir enfocando el tratamiento y los cambios de estilo de vida. Bien, entonces, ¿dónde nuevamente, Fabiano, vamos a trabajar? En lo que dijo la doctora, ¿sí? Una polipíldora, como le llamamos nosotros. Mejorar sus hábitos alimenticios, mejorar su rutina de actividad física. Fíjense este pacientito que le muestra ahí la doctora. Le gusta pasear, pero no le gusta caminar, ¿sí? Mejorar un poco en los niveles de estrés, porque también el estrés es un factor que puede aumentar su presión arterial.
y obviamente mejorar sus hábitos inclusive de sueño, de vigilia que el paciente va a tener. Fíjense, Doutor, ¿sí? Tem horário assim mais indicado para realizar caminhadas? En realidad no le clasifiquen para el paciente en sí, no estaría bueno que digamos un solo horario. Eh, Anteriormente inclusive yo había visto, decían por la mañana en ayunas. No, eso no es lo indicado porque en ese horario inclusive lo que tú estás predisponiendo a que el paciente pueda tener hipoglicemias más que nada. Sí, por las mañanas, sí, en horarios de la mañana, pero eh, sin digamos tener una restricción en el horario. Que se recuerde tu paciente y que sea rutinario, puede ser de tarde, puede ser en la mañana, puede ser en el horario que el mejor digamos, convenga. Pero que no, digamos, le interfiera y que no se vuelva, digamos, un castigo para el paciente. Eso es lo más importante que ustedes le puedan llegar a transmitir. Fíjense, Sim. el paciente que tenga obesidad abdominal tiene un mayor riesgo de tener un ABC, un accidente vascular cerebral. El paciente que tenga una intolerancia a la glucosa tiene un mayor riesgo de una enfermedad coronaria. El paciente hipertenso también tiene un riesgo de tener aneurismas, ¿sí? Aneurisma de cualquier región, de la aorta o aneurisma cerebral. Y el paciente que tenga dislipidemia o que tenga HDL bajo, triglicéridos altos, tiene un mayor riesgo de tener una insuficiencia vascular periférica. O sea, todas estas condiciones que tenemos adentro de nuestro síndrome metabólico también están predisponiendo a tener, obviamente, patologías asociadas a nuestro síndrome metabólico, ¿sí? Aquí nada más de vuelta el síndrome de resistencia a la insulina, quizás el fantasma que está actuando por detrás para que nuestro paciente se enferme sin que se dé cuenta, pero ustedes ya lo saben porque son estudiantes de medicina y que lo que está sucediendo es el tras de cámara que va a llevar a que nuestro paciente se descompense. Este es una clasificación anterior, o por lo menos vemos cómo fue evolucionando. Allá por el año 1999, la Organización Mundial de la Salud puso estos parámetros que están aquí. Fíjense acá abajo, por favor. 140-90, ¿sí? Fíjense que tenemos también la glicemia, que estaba hablando de valores distintos. Fíjense que aquí utilizaba todavía el IMC, aquí lo pueden ver, decía IMC por encima de 30 o ya no se utiliza. 2005, la Federación Internacional de Diabetes, ¿sí? Aquí más adelante, ya mucho más adelante, estaba diciendo solamente utilicen circunferencia de cintura para la mujer o para el hombre, distintos valores. Ya fue cambiando también ahora con la actualidad, ¿verdad? Pero como vemos ahí, cómo fue modificándose al transcurso de los años. Ahí, por ejemplo, la hipertensión arterial, doctor, ya fue modificado a 130/85. Y actualmente estos son los valores, ¿sí?, que quizás tenemos que manejar o que tenemos que conocer. Están casi todos los mismos que pusimos nosotros en la pizarra, ¿sí? Pero nosotros pusimos en portugués porque queremos escucharles leer un poco, a ver si alguien se anima. Fabiano, alguien por favor que nos lean en portugués, sí, nos gusta escuchar el portugués lindo que tienen ustedes. Vamos a escucharle un poco a alguien que lea esta diapositiva, por favor. Si no es Fabiano, alguien que se Circunferência anime. abdominal, Sí. ¿Cuánto? homem maior que 102, Sí. mulher maior que 88. Sí, muy bien. Hipertensão maior ou igual a 130 por 85 milímetros de mercúrio. Sí. Triglicéridos maior ou menor que maior ou igual a 150. O HDL homem menor Menor que a 40 e sí. mulher menor que 50.
Y el último, la glicemia. O Tenemos, último não estou conseguindo ver aqui. sí, es mayor o igual a 100. Lo mismo que estuvimos viendo en la pizarra. Entonces, con estos criterios nosotros vamos diagnosticando síndrome metabólico. Muy bien, muchas gracias. Y fíjense por último, ¿sí? Aquel paciente que tenga entonces todos estos valores, ¿sí? Tenemos que nosotros llevarle a metas o darle, digamos, valores para saber que puedan mejorar su condición, digamos, del síndrome metabólico. Esto nada más un resumen de los riesgos que pueda llegar a tener el paciente con síndrome metabólico y de que va a llevar justamente a diabetes mellitus de tipo 2. Este es súper interesante este dibujito, porque aquí abajo, ¿sí? Aquí en la base de este iceberg, ¿sí? Tenemos todos los componentes que van a actuar para que nuestro paciente pueda llevar en el camino de la diabetes. Fíjense, tiene obesidad o aumento de la lipogénesis, tiene un aumento de la circunferencia abdominal, tiene un aumento en la aterogénesis, o sea, hay un aumento en la producción de colesterol y triglicéridos, hay asociado una hiperinsulinemia, tiene asociado una hipertensión arterial. Todo esto en el paciente que tiene una predisposición genética ya está la base, ¿sí? Para el desarrollo de una intolerancia a la glucosa. Entonces el paciente empieza con una tolerancia quizás normal o en su estadio 1 de desarrollo de diabetes de tipo 2. Avanzamos y entonces nuestro paciente tiene glucosa plasmática después de los alimentos, o sea, una hiperglucemia postprandial, vuelvo a repetir el término, hiperglucemia postprandial después de comer, ¿sí? Su azúcar se dispara, se controla el azúcar, le sale en 190 después de haber comido, y entonces ya estamos en un paso más adelante. Hay un aumento por parte del hígado de una producción de glucosa, disminuye el transporte de esa glucosa, pero ya nuestro páncreas tiene una secreción anormal o una deficiencia en la secreción de insulina. Aquí sí, ya empiezan quizás las complicaciones. Ya tenemos o microangiopatía. ¿Cuáles eran las microangiopatías? Ustedes recuerdan, ¿sí? Una retinopatía, una nefropatía, ¿sí? O un problema, una neuropatía que nuestro paciente puede llegar a tener. O una como macroangiopatías que el paciente ya pueda tener una predisposición a un accidente cerebrovascular o a una insuficiencia vascular periférica, ¿sí? Entonces, puede empezar a tener complicaciones micro o macroangiopáticas según el tiempo de evolución que lleve, hasta llegar a la punta del iceberg que va a ser la diabetes mellitus de tipo 2. Importante no es que al paciente ustedes cuando le hagan el diagnóstico le hagan la sentencia, ¿sí? No es así. Una vez que ustedes hacen diagnóstico, expliquen bien, hablen con palabras claras para decirle que es un camino en el cual va a tener ciertos cambios, pero que en ese camino que va a tener ciertos cambios va a necesitar, digamos, mucha ayuda para que ese paciente tenga una mejor calidad de vida, la mejor calidad posible de vida que le podamos brindar. Entonces, en resumen, síndrome metabólico es un camino fácil de entrar o en realidad por lo menos insistir con que el paciente salga de ese síndrome metabólico para que pueda tener obviamente mejores pronósticos. ¿Sí? Para evitar esos dos caminos que estamos viendo, la diabetes y la enfermedad cardiovascular, ¿verdad?
Entonces, súper importante esto, por eso insistimos tanto en este tema que muchas veces se deja un poco de lado, ¿verdad? Entonces tratamos más patologías, medicación, entonces aquí vamos a insistir un poquito con los cambios de estilo de vida, ¿verdad? Entonces, la clase de hoy va hasta aquí y muchas gracias, gracias por estar presentes. Bien, de mi parte agradecerles nuevamente y desearles obviamente que este año 2021 tengan muchos éxitos, que podamos tener un 2021 con bendiciones. Y así que bien, les dejo con su doctora y nos vamos a volver a encontrar prontamente. Muchas gracias. Muito boa aula de ustedes. Gracias. Gracias, Luz. Estuviste calladita hoy, ¿eh? Profe, profe, Sí, en la plataforma no sale para poner presencia. Ahora, la presencia, Não estamos conseguindo pôr presença. vamos a mirar un poco porque aquí yo todavía no entré de mi computadora. Entonces vamos a estar observando eso sin problema, vamos a ponerle presencia. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, Graças. gracias, gracias, profe. gracias. Gracias, Vamos doctor. a... Dale, chao, chao. Chao.